Una mujer nunca se acercará a ti directamente para decir, oye, me atraes. Haz algo. Así no funciona el mundo real. En lugar de eso, hará algo mucho más sutil, tocará algo. Y si no sabes qué significa ese algo, felicidades, acabas de perder tu oportunidad, y probablemente ella ya está prestando atención a otro hombre que sí sabe observar. Aquí viene la parte que duele un poco. Más del 90% de la comunicación emocional entre dos personas ocurre sin que se diga una sola palabra. Eso significa que la conversación más importante que ella tiene contigo no sale de su boca, sucede a través de sus gestos, especialmente con sus manos. Y la mayoría de los hombres no saben leer ese lenguaje. La verdad es más simple de lo que parece, las mujeres no son misteriosas. De hecho, revelan muchísima información a través de pequeños movimientos, toques y gestos cuando están cerca de alguien que les gusta. El problema no es que sean difíciles de entender, sino que nadie te enseñó este idioma. Todo comienza con una señal muy conocida, pero mal entendida, el cabello. Cuando una mujer está frente a ti y comienza a tocar su cabello, girarlo con los dedos, acomodarlo hacia un lado o pasarlo por el hombro, no siempre es casualidad. Claro, puede hacerlo una vez por costumbre. Pero si lo repite varias veces mientras habla contigo, eso cambia todo. Su cuerpo está reaccionando a tu presencia. La atracción genera una especie de energía nerviosa interna, y esa energía busca una salida física. El cabello se convierte en uno de los primeros lugares donde esa energía se manifiesta. Es como si su cuerpo dijera sin palabras, mírame. Y luego viene algo aún más revelador, el cuello. Cuando una mujer toca suavemente su cuello o pasa sus dedos por la clavícula mientras habla contigo, está mostrando una señal mucho más profunda. El cuello es una de las partes más vulnerables del cuerpo humano. Exponerlo o llamar la atención hacia él es, a nivel instintivo, una señal de confianza. Sin decir una sola palabra, te está comunicando que se siente cómoda contigo, y que quiere que la veas de una manera más íntima. Lo interesante es que muchas veces ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. Es automático. Natural. Real. Luego está otra señal muy poderosa, aunque parece pequeña, los labios. Si una mujer toca sus labios, se muerde ligeramente el labio inferior o aplica bálsamo mientras te mira, no es solo un gesto casual. Está dirigiendo tu atención hacia una de las partes más atractivas de su rostro. Los labios tienen un fuerte impacto visual, y las mujeres lo saben, aunque sea de forma inconsciente. Así que cuando hace eso frente a ti, está amplificando una señal que tu mente ya está programada para notar. Después viene una de las señales más subestimadas, jugar con joyas. Un collar, un anillo, un pendiente, si empieza a moverlos, girarlos o tocarlos mientras habla contigo, hay algo pasando dentro de ella. Este tipo de comportamiento ocurre cuando hay una mezcla de emoción, nerviosismo y atracción. Su cuerpo necesita liberar esa energía, y sus manos encuentran una forma de hacerlo. El objeto, la joya, se convierte en una especie de canal para esa tensión emocional. Y hay un detalle más, si el collar está cerca de su pecho y lo toca repetidamente, no es solo distracción. También está guiando sutilmente tu mirada hacia donde quiere que observes. Hasta aquí, todo ha sido sobre cómo ella se toca a sí misma. Pero ahora viene el punto donde todo cambia. El momento en que decide tocarte a ti. Cuando una mujer toca tu brazo, tu hombro o tu mano durante una conversación, está cruzando una línea importante. No es algo que se haga sin razón. Ese contacto físico, aunque breve, tiene un impacto emocional muy fuerte. No solo muestra interés, también crea conexión. Y aquí es donde muchos fallan. Porque cuando ella hace ese gesto, y el hombre no reacciona, no sonríe, no responde, no reconoce el momento, la conexión se rompe. Es como lanzar una pelota y que nadie la atrape. En ese instante, ella siente que no hubo respuesta. Y poco a poco, se desconecta. Pero esto es solo la mitad de la historia. Porque lo que viene después, las señales más sutiles, las que casi nadie nota, es donde realmente se revela todo. Y ahí es donde la mayoría de los hombres se equivoca por completo. Ahora la historia se vuelve más interesante, porque entramos en el territorio donde la mayoría de los hombres está completamente perdida. Imagina que estás sentado frente a una mujer, en un café, un restaurante o incluso en un bar. Están hablando, todo parece normal, pero si prestas atención a sus manos, podrías descubrir lo que realmente está pasando.
Mira su vaso. Si ella empieza a deslizar lentamente sus dedos por el borde del vaso, a rodearlo suavemente o a pasar el dedo por el tallo de una copa, eso no es un gesto al azar. Es una señal cargada de significado. Ese objeto, ese vaso, se convierte en un sustituto. Su cuerpo está canalizando la energía de la atracción hacia algo físico, porque aún no puede dirigirla directamente hacia ti. No porque no quiera, sino porque el momento todavía no ha llegado. Es como si su mente dijera, quiero acercarme, pero aún no. Y mientras tanto, sus manos hablan por ella. Si además de eso mantiene contacto visual contigo, sonríe suavemente y sigue ese movimiento lento con sus dedos, la señal es clara. Mucho más clara de lo que parece. Pero hay otra señal que muchos hombres malinterpretan completamente. Cuando una mujer empieza a arreglar su ropa frente a ti, ajustando su blusa, acomodando su falda, alisando las mangas o revisando cómo se ve, no lo hace solo por hábito. Lo hace por ti. Este comportamiento tiene una raíz muy antigua. Es una forma de presentación. Su cuerpo entra en un modo en el que quiere mostrarse de la mejor manera posible ante alguien que le interesa. No es vanidad. Es instinto. Pero aquí hay una clave importante, el contexto. Si ella ya estaba arreglándose antes de que tú aparecieras, probablemente no significa nada especial. Pero si empieza a hacerlo después de notarte, o mientras está hablando contigo, entonces sí, es una señal dirigida. Está pensando en cómo la ves. Está cuidando la imagen que proyecta, específicamente para ti. Y eso dice mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. Ahora bien, pasamos a algo aún más directo, pero que sigue siendo increíblemente sutil. El contacto físico. Cuando una mujer toca tu brazo, tu hombro o incluso tu mano durante la conversación, ese momento no es casual. Está rompiendo una barrera social importante. El cuerpo humano no toca sin motivo. Ese pequeño gesto tiene un efecto fuerte, crea cercanía, confianza y una sensación de conexión inmediata. Es una forma silenciosa de decir, me siento bien contigo. Pero aquí viene el problema. Muchos hombres no saben qué hacer en ese momento. Se quedan rígidos. No reaccionan. No responden. Como si nada hubiera pasado. Y desde la perspectiva de ella, eso se siente extraño. Incluso decepcionante. Porque para ella, ese toque fue una invitación. No necesariamente algo grande, pero sí un paso hacia adelante. Y cuando no hay respuesta, es como si ese paso quedara en el vacío. Por eso, lo importante no es exagerar ni actuar de forma incómoda. Es simplemente reconocer el momento. Una sonrisa, un leve acercamiento, una respuesta natural, eso es suficiente para mantener la conexión viva. Ahora, volvamos a algo más sutil otra vez. Hay señales que no implican tocarte a ti directamente, pero que siguen hablando de lo que siente. Por ejemplo, cuando juega constantemente con objetos pequeños, una cuchara, una servilleta, el borde de la mesa o cualquier cosa que tenga cerca. Esto también es una forma de liberar energía interna. Su cuerpo está activo. Emocionalmente involucrado. Y necesita una salida. Cuanto más atraída está, más difícil le resulta quedarse completamente quieta. Y sus manos lo revelan todo. Pero lo más interesante es que ninguna de estas señales ocurre de forma aislada. No es solo el cabello. No es solo el vaso. No es solo el contacto. Es la combinación de todo. Es la repetición. Es la forma en que sus gestos se alinean mientras está contigo. Ahí es donde la historia se vuelve clara. Sin palabras. Sin explicaciones. Sin necesidad de que digan nada directamente. Y aún así, hay una señal final. Una que la mayoría de los hombres interpreta completamente mal. De hecho, muchos creen que significa desinterés, cuando en realidad puede significar todo lo contrario. Esa señal cambia completamente la forma en que entiendes estas interacciones. Y cuando la entiendes, empiezas a ver cosas que antes simplemente ignorabas. Eso es lo que vamos a descubrir en la última parte. Ahora llegamos a la señal más importante, y también la más mal entendida. Es el tipo de gesto que la mayoría de los hombres ve y piensa, está aburrida. Pero en muchos casos, la realidad es completamente diferente. Imagina esto. Estás hablando con una mujer. Ella está frente a ti, tranquila, apoya su barbilla sobre su mano,
o sostiene suavemente su rostro mientras te escucha. Sus ojos están fijos en los tuyos. A veces sonríe. No dice mucho, pero no deja de mirarte. Muchos hombres, en ese momento, asumen lo peor. Piensan que está cansada. Que ya no le interesa la conversación. Que está a punto de desconectarse. Pero lo que realmente está pasando puede ser justo lo contrario. Ese gesto, apoyar la cara, tocar la mejilla o sostener la barbilla, se conoce como una forma de enmarcar el rostro. Y es una de las señales más íntimas y auténticas de interés. ¿Por qué? Porque cuando una mujer hace eso, está dirigiendo tu atención hacia su cara. Hacia sus ojos, su sonrisa, sus expresiones. Es como si, sin decirlo, te estuviera pidiendo, mírame. Obsérvame de verdad. No es un gesto frío. Es suave. Vulnerable. Cercano. Y normalmente solo aparece cuando se siente lo suficientemente cómoda contigo como para bajar sus defensas. Eso cambia todo. Porque ya no estamos hablando de simple atracción superficial, sino de conexión. De interés real. De presencia emocional. Y aquí es donde muchas oportunidades se pierden. Porque mientras ella está ahí, completamente enfocada en ti, el hombre está dudando. Pensando que algo va mal. Retrocediendo, en lugar de avanzar. Cuando en realidad, ese es el momento donde más sentido tiene acercarse. No de forma brusca. No forzada. Sino natural. Respondiendo a lo que ya está pasando. Porque eso es lo más importante de toda esta historia. Ninguna de estas señales usa palabras. Ni una sola. Y por eso mismo, tantos hombres no las ven. Vivimos en un mundo donde nos enseñan a escuchar lo que la gente dice, pero no a observar lo que muestra. Y el cuerpo, la mayoría de las veces, dice la verdad antes que la boca. Una mujer puede decir que solo está siendo amable. Pero sus manos, su postura, sus gestos inconscientes, cuentan otra historia completamente distinta. Una historia más honesta. Más directa. Más real. Ahora que entiendes esto, viene una responsabilidad importante. No se trata de asumir cosas sin pensar. No se trata de manipular. Se trata de observar y responder con inteligencia emocional. La próxima vez que estés hablando con una mujer y notes que juega con su cabello, toca su cuello, mueve su collar, roza tu brazo o apoya su barbilla mientras te mira. No lo ignores. No lo descartes. Reconoce lo que está pasando. Porque en muchos casos, ella ya ha dado varios pasos hacia ti, sin decir una sola palabra. Y lo único que falta, es que tú des el tuyo. Ahí es donde todo puede cambiar. Porque entender las señales es solo la mitad del camino. La otra mitad es saber qué hacer con ellas. Saber cómo responder sin arruinar el momento. Cómo avanzar sin incomodar. Cómo mantener esa conexión que ya empezó a formarse. Y ahí es donde muchos hombres fallan, no porque no haya interés, sino porque no saben cómo actuar cuando finalmente aparece. Pero si llegaste hasta aquí, ya estás en una posición diferente. Ahora ves lo que antes no veías. Notas lo que antes pasaba desapercibido. Y eso, cambia completamente la forma en que vives estas situaciones. Porque al final, no se trata de trucos ni estrategias. Se trata de entender a la otra persona. De prestar atención. Y de encontrarse en el punto medio, donde ambos ya están acercándose. Sin palabras. Pero con todo claro.